Este es un recordatorio de lo que hemos aprendido el día de hoy. Aquí en pantalla observamos la primera persona del singular. La primera persona de los pronombres personales, el yo. ¿Cómo se dice en quechua? Ñuja o noja, dices en algunos lugares. La escritura tiene que ser ñuja, pero en la oralidad puede ser ñoja. ¿Ya? O noja también. Ahora, veamos esto. Importante, nos dice, cuando usamos el ñuja o el noja, el verbo debe llevar el sufijo siempre el sufijo ni. No puede cambiar esto, porque si cambia esto, estaríamos en un error ortográfico muy grave. Por eso es importante, mira, en estos ejemplos te explico. Ñuja, yacha, ni. Siempre ni. Ñuja, miju, ni. Ñuja, puri, ni. Fíjate. Ñuja, tusu, ni. Siempre las terminaciones tienen que ser con el ni. ¿Y qué pasa si cambia esto? Si cambia esto, pues estaríamos cometiendo un grave error. Así que, mira, con todos estos ejemplos que estoy dando, siempre agregamos el ni al verbo, al final del verbo, siempre. Si tú encuentras un verbo, por ejemplo, aquí escribo, un verbo, por ejemplo, bailar, tu, sui, termina en ye. Pero por regla, si tú quieres decir yo bailo, debemos decir no ja o no ja, tú, su, ni. Siempre la terminación ni. Este es un ejemplo. Ahora, en el libro, estimados amigos, les dejamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice oración incorrecta. Debemos corregir. Ñuja yachan. ¿Cuál sería la corrección? Ñuja yacha ni. Entonces, podemos trabajar el libro en la página 53, desde la 2, 50 desde el 52, 53, hasta la página 54, tenemos algunos ejercicios. Pero aparte de ello, también encontramos, por ejemplo, aquí, en la página 54, encontramos algunos verbos de acción. Por ejemplo, puri, caminar, puklei, jugar, tusu y bailar, mucha y besar, uyari, escuchar, rikui, mirar. Por ejemplo, de este grupo de verbos podemos nosotros conjugar puri, no kapurini, puklay, no kapukliani, tusui, no katusuni, muchay, no kamuchani, no ka uyarini y no ka rikuni. Y si te dejo una pregunta de oro para responder, y mataruanki. Y Mataruanki, tu respuesta sería Noka Mijuni, Noka Muchani, Noka Tusuni, Noka Kawani. Esta sería la clase que hemos avanzado el día de hoy y espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho más del quechua. Topa con Anskama o que